Les doy la bienvenida otra vez a su canal, una alcohólica recuperada por Dios. Capítulo que voy a abrir con una cita bíblica que está en Isaías 40:31 y dice: no temas, pues yo estoy contigo, no mires con desconfianza, pues yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas, yo soy tu auxilio, y con mi diestra victoriosa te sostendré. Este va muy de acuerdo a lo que yo les voy a narrar, que va a ser también la continuación de cómo empieza todo este proceso de recuperación tan divino y perfecto que solamente Dios lo pudo hacer. Bueno, yo estaba yendo a mis reuniones de Alcohólicos Anónimos y un día llegué con el deseo de hablar del padre de mi hijo. Yo quería hablar de él porque venía sufriendo con ese resentimiento que me atormentaba. Me costó mucho hablar de él, pero lo logré. Por primera vez, después de 4 años, ya habían pasado, sí, como unos meses ya en Alcohólicos Anónimos. Por primera vez ya pude decir su nombre y reconocer el odio que le tenía y el deseo que albergaba en mi corazón de que algo malo le sucediera. Pude hablar, pero tuve luego que hacer reuniones cerradas para poder abrirme y abiertamente poder decir lo que yo sentía. ¿De qué se tratan las reuniones cerradas? Llamamos reuniones cerradas porque solamente un grupo pequeño nos reunimos y si yo soy la que voy a hablar, yo escojo los compañeros que yo deseo que estén de acuerdo. Yo por lo menos lo medía de acuerdo a la recuperación, ¿no? Desde luego, mi madrina siempre estaba conmigo y eran reuniones de 4, 5, otras veces 6 compañeros. Y en esas terapias me tocó hacer varias para poder hablar y poder sacar y poder limpiar mi corazón de tantos sentimientos que tenía, tantas vivencias en las cuales había caído y tantas cosas que habían sucedido en mi vida que eran tan tormentosas. Dentro de las reuniones llegaban personas desahuciadas de cáncer, con SIDA, problemas de depresión, problemas de narcodependencia. Y en este ir y venir, yo conocí a un hombre. Yo conocí a este hombre fuera del grupo. Yo ya había dejado de salir con personas que no fueran de AA. Tenía mucho miedo, tenía cierto temor de poder decir que no si salía con un caballero que me gustara. No a la bebida y no a la cama y no a nada. Con ese miedo, un día le dije a Dios, le dije: si tú no me ayudas, yo no puedo ser capaz. Si tú no me fortaleces, yo no puedo decir que no. Y desde ese momento empecé a hablar con el Señor. En medio de la práctica, de tratar de hacer los pasos de del tercero, del segundo al 12, todos son espirituales.
El primero es el único que está en manos de nosotros. Querer dejar de beber. No por mi papá, no por mi mamá, no por mi esposa, no por mi hijo. Es porque yo quiero cambiar mi vida. Yo siempre quería racionalizar todo. Y fui entendiendo que lo que yo hacía borracha no era capaz de hacerlo en sano juicio. Era una persona totalmente diferente. Ya no era una coqueta, ya no era una atrevida. Y lo más importante, estaba durmiendo en paz. Ya no me despertaba con ese sentimiento de culpa que tanto me mortificaba. Que solamente los que vivimos este infierno lo podemos entender. Mi hijo iba creciendo y preguntándome por su padre y yo no sabía qué decirle. Hasta que busqué ayuda profesional, una psicóloga que sugirió deshacer la mentira que le había dicho que el papá había muerto, porque pensé que él un día podría buscarlo y yo qué derecho tenía a negarle esa oportunidad. Tal vez era esperanza de que apareciera para que se conocieran. Fue muy difícil para mí ese dolor de saber su abandono después de que había rogado que le diera un hijo. Eso me envenenaba el alma. Mi hijo tenía la imagen de mi padre y era muy especial con él. Era el consentido de la familia, casi todos querían a mi hijo, aunque veía ciertas cosas que no me gustaban, pero nunca quise ahondar en ello. Sentía por el hecho de que no tuviera padre, me lo fueran a tratar diferente, pues en medio de 9 sobrinos era el único que no tenía padre. Yo trabajaba duro para poderle dar a mi hijo el nivel de vida que llevaban todos mis sobrinos. Yo quería que él no sintiera esa diferencia tan marcada. Conté con la dicha de que mi hermana mayor tuvo su último hijo con una diferencia de 2 meses con el mío. Y se empezaron a criar juntos, como hermanos. Mi hermana era muy especial con mi hijo, Dios la bendiga y la tenga en su santa gloria. Ella trataba a mi hijo como un hijo más. Para donde ellos iban, mi hijo iba. Eran 4 y el menor era el íntimo amigo de mi hijo. Tenían la misma edad. Mientras tanto, yo asistía a mis reuniones sin falta. Mis terapias eran sagradas. Leer mi literatura. Hice amistades extraordinarias. Lo más lindo era que celebrábamos los aniversarios de los compañeros que cumplían 1 año de abstención. Comprábamos pastel, gaseosa y lo celebrábamos. Yo veía esto y me preguntaba, ¿podré yo llegar algún día a celebrar el mío? El trabajar independiente vendiendo mis joyas y a otra clase de mercancía después, me daba tiempo para llevar, recoger a mi hijo del jardín, traerlo, o lo llevaba conmigo a trabajar. Siempre estuvo a mi lado, pues ya era suficiente el abandono del padre y todo lo que había sufrido en mi vientre. Le di el amor que más pude. Ya luego compré un carrito pequeño y ya me podría desplazar mucho más fácil y con menos riesgos, pues tenía que cargar las joyas, dinero en efectivo y siempre escondiendo todo en el cuerpo, cuando especialmente montaba en transporte público. Así fue pasando el tiempo y fui fortaleciéndome en mi abstención. Ya iba a las reuniones familiares y podía decir que no bebía. Mis cuñados a veces me insistían inconscientemente, no sabían el daño que me podrían ocasionar, pero eso me ayudaba todavía más para fortalecerme. Yo no voy a enumerar los pasos de Ahab, porque eso no me corresponde a mí. Solo el que quiera de verdad hacerlo debe averiguarlos. Pero sí les quiero decir que fui llevando uno a uno lo mejor que pude. El segundo, el tercero son relacionados con defectos de carácter y ahí está la parte espiritual. Pedir a Dios que nos ayude a rectificar, pues yo sola la verdad que no podía. Aquí viene para mí, uno de los más difíciles, el cuarto paso. Es un inventario moral que debemos hacer de nuestra vida, enumerando nuestros defectos de carácter y encontrando la naturaleza exacta de ellos. Ahí, en ese paso,
nosotros tenemos que escudriñar dentro de nosotros mismos, confrontándonos para descubrir cuál es el punto neurálgico y qué nos desenfrenó la enfermedad. Solo después de haber hecho el primer paso perfecto, el segundo y el tercero son espirituales. Ya empezaba yo a escribir el inventario moral y lo interrumpía cuando iba a llegar a la parte de la imagen paterna. 3 veces intenté escribir y rompía el papel hasta que dejé un tiempo y seguí asistiendo a mis terapias. Y solo pidiéndole a Dios que me ayudara, pude lograrlo, lo conseguí. Ya iba en la mitad de mi inventario moral cuando me di cuenta que ya había podido escribir la primera parte de lo más difícil. Yo tenía un resentimiento con mi padre. Lo vine a descubrir realmente cuando estaba haciendo mi inventario, pues yo lo vi a él maltratando a mi madre. Además que él era mayor y cuando tomaba alcohol se ponía muy violento, especialmente con mamá. Y todo esto había creado en mí un rechazo. De ahí entendí por qué la relación con los hombres, puesto que yo cuando me emborrachaba los trataba mal, les daba cachetadas, pero esto porque quería desahogar la rabia que tenía dentro de mí. Muchas lágrimas y dolor salieron de mi corazón. Pedía reuniones cerradas. Esto significaba que escogía compañeros que me inspiraran total confianza, que tuvieran cierto tiempo de programa y abstención. Todo esto para poder hablar de cosas ya muy profundas y muy íntimas que me habían marcado totalmente mi vida, tanto la infancia como la vida alcohólica activa. Una vez le pedí a mi madrina y a 2 compañeros de confianza que fuéramos a mi casa para seguir haciendo terapia. Y la verdad, no saben cuánto me sirvió. Fue un alivio total. Esa vez amanecimos hasta las 6 de la mañana en reuniones, hablando, haciendo terapia, y mi madrecita se levantó a hacernos el desayuno. Ya empecé a hacer ejercicios que me levantaran la autoestima, pues la tenía por debajo del suelo. Ya me podía mirar al espejo y no sentía asco de mí misma. Ya yo me podía mirar al espejo y decirme, te amo, Marta, y te acepto. Y te perdono. Tenía que perdonarme a mí misma. Esa era la parte más difícil y dolorosa. Yo, la verdad, de corazón, la primera vez que yo fui a AA, lo hice porque me sentía hundida en un abismo sin fondo. No lo hice, como les decía hace un rato, ni por mi madre ni por mi hijo. Lo hice porque me sentía totalmente desesperada y sin rumbo. Me sentía perdida, me sentía indigna, me sentía en la total oscuridad. Esa fue realmente la razón por la cual yo empecé a ir. Todo se fue dando poco a poco, pero yo les quiero decir que yo lo hice por mí misma, no por nadie. Si no, no funciona. Tenía que tocar fondo para llegar allá. Para otra persona podría ser un fondo muy simple, haberle faltado a mi madre, pero para mí fue suficiente porque no sabía yo realmente el amor y la admiración tan profunda que yo le tenía a ese ser que me dio la vida. Escuchaba testimonios que habían ido a la cárcel, testimonio de personas que habían ido a la cárcel, que habían estado hospitalizados en centros de rehabilitación. Yo no tuve que pasar por eso, pero pasé por el peor infierno que puede vivir un ser humano. El sentimiento de culpa es lo que más me carcomía mi alma. Todos me trataban como una persona sin conciencia, porque hacía sufrir a mis seres queridos, especialmente a esa viejita bella. Pero nadie sabe lo que sufre un alcohólico por dentro. Nadie lo sabe si no lo ha vivido. Es un infierno. Pues cuando se muere una persona, ay, era tan bueno, pero se muere un alcohólico y lo primero que dicen, ay, por fin nos va a dejar descansar.
Esa es la triste realidad. Ahora pues, les digo la verdad, nadie tiene obligación tampoco de saber lo que se sufre como alcohólico. No tienen por qué saberlo. Es uno el que tiene que salir de ahí. Es uno mismo el que se tiene que recuperar. Y el alcoholismo en la mujer es mucho más duro porque la imagen de la mujer es como yo siempre he dicho, ¿no? La imagen de la mujer es de compostura, recato, de belleza, de ternura. Y el alcoholismo en la mujer, ustedes ya saben de qué es sinónimo. Mi alcoholismo fue en la calle, arrastrándome en las discotecas a vista de todo el mundo. Un espectáculo funesco y asqueroso. Ver a una mujer borracha. Y por eso es que la autoestima se baja mucho más abajo que el piso. Yo no tenía amor propio, pero sí tenía un ego grande. Era joven, bonita, simpática, y yo lo sabía y utilizaba todos estos atributos para seducir a los hombres que yo quería. El padre de mi hijo me tiró como si fuera un vestido viejo y así me sentí. Cargaba mi remordimiento y el dolor de mi hijo. El temor era inmenso, pensando que mi niño fuera a heredar esa terrible enfermedad. Y aunque no me vio borracha, muchas veces mi culpabilidad por ello era difícil de superar. Cuando hice mi cuarto paso, ese inventario moral, tenía que decírselo a alguien. Yo escogí un sacerdote conocido de la familia, pero la verdad que no fue de mucha ayuda. Entonces hablé con mi madrina y seguí haciéndolo con ella y en reuniones cerradas con mis compañeros. En medio de todo esto continué creciendo en el programa y cumplí mi primer año. Se lo dediqué a mi madre. Me emocioné mucho haber logrado parar un año con la conciencia de que era alcohólica, porque yo ya había parado un año cuando estuve embarazada. Yo ahora me pongo a pensar y veo la tristeza que mi viejito, mi padre, nunca se enteró de todo esto. Si él se enteró de que yo era borracha, pues la verdad no lo supe. Todo el mundo se lo ocultaba en casa. Mi mamá y mi hermana, la que vivía con nosotros. Y ese tema jamás se tocaba cuando mis hermanas estaban. En las reuniones familiares, cuando él estaba presente, pues sí me veía. Pero mi padre era un hombre muy callado, era muy reservado. Seguía muy aferrada a mi programa, leía los libros de superación personal, de psicología. Las compulsiones iban cediendo un poco y yo me involucré totalmente en AA. Asistí a seminarios y charlas. En los grupos se trataba mucho del servicio. Es una de las principales herramientas que tenemos para poder ir creciendo. Esta organización es sin ánimo de lucro y nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Todo lo que se dice en el grupo queda en el grupo. O sea que para mí era muy importante porque había una confianza absoluta de que todo lo que yo ahí hablara quedaba ahí. Y uno de los compromisos más serios, que es el que yo respeto, que ustedes bien lo han visto, el anonimato, la confidencialidad, el respeto a las creencias religiosas. A pesar de lo espiritual, pues abrimos las reuniones invocando a Dios y las cerrábamos las reuniones invocando a Dios con la oración de la serenidad. Esta organización fue creada por dos alcohólicos, Bill y Bob, ambos americanos, uno corredor de bolsa y otro médico. Uno de ellos invocó a Dios porque era tanto el desespero con el problema del alcohol que le dijo, si tú existes, manifiéstate y creeré. Y así fue. Vio la luz que entró por su ventana y ahí empezó todo. Se comenzaron a reunir y se daban cuenta que el hablar de ellos los ayudaba y el que tuvo la manifestación empezó a escribir el gran legado.
los 12 pasos y las 12 tradiciones. Era inspirado por el Espíritu Santo, porque la perfección en los pasos es absoluta. La mano de Dios está puesta en este legado de AA. Cada paso es perfecto, tiene un sentido, mezclados con principios de psicología y todos también amparados por la santa palabra de Dios. Todo esto me fue ayudando a poder vivir sin beber, pero lo mejor venía en camino, aprender a vivir bien sin beber, sin amargura, sin dolor, en un estado de normalidad, entre comillas, porque lo normal de un alcohólico es estar bebiendo. El no beber es lo que lo hace especial al alcohólico. Y yo lo estaba consiguiendo. Estaba pudiendo vivir sin beber. Bueno, aquí vamos a dejar este video, vamos para el próximo. Yo espero que les interese el tema, que si lo van a escuchar y saben de alguien que tenga este problema, que tenga este flagelo y que esté sufriendo por el alcohol y las drogas, es para él, es para ellos y para el que lo esté escuchando que les sirva. Que con la fortaleza que Dios nos da, sí se puede lograr. Yo lo logré, todos lo pueden lograr.